Imaginen a un hombre que lo construyó todo, el santo cura Brochero cruzando montañas en mula bajo tormentas para salvar almas, un sacerdote hiperactivo, y sin embargo sus últimos días los pasó ciego, sordo, consumido por la lepra, inmóvil en una cama. Cualquiera habría gritado contra el cielo, quejándose de la injusticia, pero él entendió que Dios no le pedía ya sus obras, sino el fruto supremo de su sufrimiento en silencio. Soy el Padre Miguel. Me da gusto verlos aquí. Este canal existe para que cada día tengan una homilía que les fortalezca la fe. Si todavía no están suscritos, háganlo. Así les llega la homilía cada día sin tener que buscarla. Hoy les voy a pedir algo concreto al final. Escríbanlo en los comentarios como compromiso frente a Dios, porque escuchar la palabra no sirve de nada si no la llevamos a la acción. Escuchen con atención la homilía de hoy. Creo que les va a llegar. Conocí a un hombre hace algunos años que se pasó más de 4 décadas de su vida intentando echar a Dios de su propia casa, actuando como el dueño absoluto de su existencia, hasta que un diagnóstico médico lo puso de rodillas frente a la piedra angular que tanto despreciaba. Era un hombre de negocios, un hombre que había construido su fortuna desde abajo, con el sudor de su frente, y que estaba convencido de que todo lo que tenía era fruto exclusivo de su propio esfuerzo. Durante 40 años, su esposa rezó el rosario por él en silencio. Durante 40 años, él se burló de esa fe. Le decía a ella, y se lo decía a sus hijos, que la religión era un consuelo para los débiles, para los que no tenían la fuerza de forjar su propio destino. Él se creía el amo indiscutible de su viña. Nadie le daba órdenes. Él dictaba las reglas. Él decidía qué era el bien y qué era el mal en su casa y en su empresa, hasta que una tarde un médico lo sentó en un consultorio frío y le dio una noticia que el dinero no podía solucionar. Un cáncer agresivo, incurable. En esa habitación de hospital, en la soledad de la madrugada, rodeado de máquinas y de silencio, este hombre de repente comprendió la mentira sobre la que había edificado toda su vida. Comprendió que no era el dueño de nada, que la vida, el aire que respiraba, el corazón que le latía en el pecho, todo era prestado. Cuando fui a visitarlo, me tomó de la mano con una fuerza que no esperaba en un hombre tan enfermo, lloró con el arrepentimiento de un niño y se confesó después de 40 años de soberbia. Descubrió, a las puertas de la muerte, que él era solo un administrador y que el verdadero dueño de la viña venía a pedirle cuentas. Así son los viñadores homicidas del Evangelio que acabamos de escuchar. Se creen los amos de una viña que no les pertenece. Acaban de escuchar un texto que la mayoría de ustedes ha oído decenas de veces a lo largo de su vida. Lo han escuchado desde que eran niños. Pero hoy no vamos a pasar por encima de estas palabras por mera costumbre. Hoy vamos a detenernos y vamos a mirar de frente lo que el Señor nos está diciendo. Escuchen bien lo que hace este propietario. Planta un viñedo, lo rodea con una cerca, cava en él un lagar, construye una torre para el vigilante. Fíjense en el cuidado, en la inmensa dedicación de este hombre. Fíjense en el amor con el que prepara la tierra. Ese propietario es Dios Padre, y esa viña es el pueblo de Israel, es la iglesia, es el alma de cada uno de ustedes. Dios nos ha dado todo, nos ha rodeado con la cerca de sus mandamientos para protegernos de las fieras del mundo. Ha cavado el lagar de los sacramentos donde fluye la sangre redentora de su Hijo. Ha levantado la torre de la vigilancia que es el magisterio de la Iglesia, para que no nos perdamos en la oscuridad. Y después de darnos todo esto, el dueño se va de viaje, nos deja en libertad. Dios no nos trata como a esclavos encadenados, sino que nos confía su obra, nos da la dignidad de trabajar su tierra. Pero miren lo que ocurre en el corazón del hombre cuando Dios parece guardar silencio. Al acercarse el tiempo de la cosecha, el dueño envía a sus criados
para pedir los frutos. Y los viñadores, en lugar de entregar lo que es justo, en lugar de agradecer la confianza, se llenan de codicia, agarran a los criados, golpean a uno, matan a otro, apedrean a un tercero. Estos criados son los profetas, hombres enviados por Dios a lo largo de los siglos para recordarnos que no somos los dueños del mundo. Y el mundo siempre los ha odiado. El mundo odia a quien le recuerda que hay un juicio final. El mundo odia a la Iglesia cuando la Iglesia no se doblega y sigue diciendo la verdad. Pero quiero que miren la emoción oculta en este relato, la emoción del Padre. Ante el asesinato de sus siervos, ¿qué hace el dueño de la viña? Cualquier rey terrenal habría enviado de inmediato a su ejército para arrasar con esos desalmados. Habría respondido con fuego y con espada. Pero Dios no actúa como nosotros. El corazón de Dios Padre es un misterio de misericordia que nos rompe los esquemas. Por último, les mandó a su propio Hijo. Fíjense en la vulnerabilidad extrema de Dios. Pensando, dice el texto, a mi Hijo lo respetarán. Dios arriesga lo que más ama. Dios se despoja de su poder aplastante y envía a su Hijo único, desarmado, con la esperanza de que el amor venza a la dureza del corazón humano. Y aquí está el detalle que casi siempre ignoramos al leer este Evangelio. Escúchenme con atención. Los viñadores no mataron al Hijo por accidente, no lo mataron por ignorancia, no lo confundieron con un ladrón. El Evangelio dice claramente que cuando vieron al Hijo, se dijeron entre sí, «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Lo reconocieron, sabían exactamente quién era. Fue un asesinato frío, calculado y premeditado. Fue el rechazo absoluto a la autoridad de Dios. No lo mataron porque no sabían que era de Dios, lo mataron precisamente porque sabían que venía de Dios y querían ocupar su lugar. Querían ser los dueños absolutos de la viña, querían dictar sus propias leyes, querían quedarse con la herencia sin tener que rendir cuentas al Padre. Esto nos conecta profundamente con la primera lectura del libro del Génesis que hemos proclamado hoy. La historia de José y sus hermanos no es un cuento antiguo, es el espejo de nuestra propia maldad y la prefiguración perfecta de lo que le harían a Cristo. Jacob, que es Israel, amaba a José más que a todos sus demás hijos. Le hace una túnica de mangas largas, una túnica de distinción, y los hermanos se llenan de envidia. La envidia, hermanos, es el veneno más destructivo que puede entrar en una familia. La envidia no solo entristece por el bien del otro, la envidia desea la destrucción del otro. Un día, José va a buscar a sus hermanos al desierto de Dotán. Y escuchen lo que dice el texto. Lo vieron desde lejos, y antes de que se acercara, conspiraron contra él para matarlo, igual que los viñadores del Evangelio. Premeditación, frialdad. Ahí viene el soñador, dicen llenos de burla. Vamos, matémoslo y arrojémoslo en uno de esos pozos. Querían matar no solo al hermano, querían matar la luz que venía de él. Querían matar las revelaciones que Dios le daba. Lo despojan de su túnica. Lo arrojan a un pozo seco, oscuro, al borde de la muerte. Y mientras su propio hermano, la carne de su sangre, está en el fondo de ese agujero implorando piedad, ellos se sientan a comer. Miren la monstruosidad a la que puede llegar el corazón humano cuando expulsa a Dios. Se sientan a comer tranquilamente. Luego, guiados por Judá, deciden que es mejor negocio venderlo. Lo sacan del pozo y lo venden a unos mercaderes ismaelitas por 20 monedas de plata. Todo este relato del Génesis es un grito profético que atraviesa los siglos hasta llegar al Viernes Santo. La cruz no es un accidente de la historia. La cruz está prefigurada desde las primeras páginas de la Escritura. Miren a José, el hijo predilecto del Padre, enviado a buscar a sus hermanos que andaban perdidos, pastoreando lejos de casa. Miren a Cristo, el Hijo unigénito del Padre,
enviado al mundo para buscar a sus hermanos, a nosotros, que estábamos perdidos en el desierto del pecado. Miren a José, odiado por las verdades que decía. Miren a Cristo, odiado por ser la verdad misma. Miren a José, despojado de su túnica hermosa. Miren a Cristo, despojado de sus vestiduras en el monte Calvario, mientras los soldados echan suertes sobre su túnica. Miren a José, arrojado al pozo de la muerte. Miren a Cristo, arrojado al sepulcro de piedra. Miren a José, vendido por 20 monedas de plata por sugerencia de Judá. Miren a Cristo, vendido por 30 monedas de plata por la traición de Judas. Es el mismo misterio de iniquidad, el hombre rechazando al enviado de Dios. Yo les digo hoy, con toda claridad, Dios no promete facilidad. La salvación siempre ha pasado por el crisol del sufrimiento, por la traición, por el dolor de la cruz. Vivimos en tiempos donde se nos quiere vender un cristianismo cómodo, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo donde todo es bienestar emocional y donde Dios existe solamente para cumplir nuestros caprichos. Se nos predica un evangelio diluido, sin exigencias. Pero eso es una mentira monumental. Si el Hijo de Dios fue tratado así por este mundo, si fue escupido, coronado de espinas, clavado en un madero y asesinado fuera de la viña, ¿qué les hace pensar a ustedes que su camino hacia el cielo estará libre de cruces? Rechacen esa religión de la comodidad. El que abraza verdaderamente a Cristo tiene que estar dispuesto a abrazar su cruz. Pero quiero que vayamos más profundo. Nos volvemos homicidas de la gracia cuando olvidamos que somos arrendatarios y no propietarios. Muchos de ustedes que me escuchan hoy ya han pasado la barrera de los 50, de los 60, de los 70 años. Muchos de ustedes saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Ustedes conocen el peso de la vida, han trabajado duro, han levantado sus casas con esfuerzo, han criado a sus hijos, han llorado la muerte de sus padres y ahora sienten en su propio cuerpo el desgaste de los años. Sienten que las rodillas ya no responden como antes, que la vista se nubla, que las medicinas se acumulan en la mesa de noche. Sienten la soledad cuando la casa, que antes estaba llena del ruido de los niños, ahora se queda en silencio. Sienten el dolor tremendo de darse cuenta de que no tienen el control de todo, que sus hijos, ya grandes, toman sus propias decisiones y muchas veces toman decisiones que los alejan de Dios, decisiones que a ustedes les rompen el alma. Experimentar la vejez, la enfermedad y la pérdida no es una maldición, es una gracia purificadora y terrible. Es la forma que tiene Dios de recordarnos que no somos los dueños de la viña. El cuerpo que habitan no es suyo para siempre. El tiempo que tienen se agota. El control que creían tener sobre sus familias era una ilusión. Cuando el cuerpo falla, cuando perdemos a un ser querido, la vida nos quita la máscara de propietarios y nos revela nuestra verdadera condición de criaturas dependientes de la misericordia divina. El error trágico del cristiano tibio de hoy, de ese cristiano que se ha dejado envenenar por el mundo moderno, es que quiere ser el dueño de su propia moralidad, quiere ser el dueño de su propia fe. Vemos católicos que dicen que creen en Dios, pero a su manera. Dicen que no necesitan confesarse con un sacerdote, que ellos se arreglan directamente con Dios. Dicen que no necesitan ir a misa los domingos, porque la iglesia está en la naturaleza o en su corazón. Toman las verdades de la fe como si estuvieran en un supermercado, eligiendo lo que les gusta y desechando lo que les exige sacrificio. Aceptan al Cristo que multiplica los panes, pero rechazan al Cristo que exige cargar la cruz. Aceptan el perdón, pero rechazan la penitencia. Dicen que Dios entiende todo y que no hace falta tanta disciplina. Yo les digo en el nombre de la Iglesia Católica que esa religión hecha a medida no salva a nadie. Esa fe inventada
es la fe de los viñadores homicidas. Es decirle a Dios que nosotros sabemos mejor que Él cómo administrar la viña. Ustedes no son los dueños de la fe. La fe no se inventa, la fe se recibe de la Iglesia, se custodia, se obedece y se transmite intacta a la siguiente generación. La verdad no se adapta a las modas de este siglo. Quien cambia es el hombre. La sociedad enferma es la que cambia, pero Dios no cambia nunca. Sus mandamientos son los mismos ayer, hoy y siempre. Y aquí es donde se prueba de qué estamos hechos. El verdadero cristiano da frutos a Dios incluso en medio de la desgracia, en medio de la pérdida del control. Pienso en el inmenso testimonio de un sacerdote santo de nuestra América Latina, el santo cura Brochero en las montañas de Argentina. Quiero que piensen en la vida de este hombre, un sacerdote que se desgastó por entero para llevar el Evangelio a las zonas más pobres e inaccesibles de su país. Construyó caminos con sus propias manos, levantó escuelas, cruzó montañas bajo tormentas terribles montado en su mula, buscando almas perdidas, sacando a hombres del alcoholismo y de la violencia para llevarlos a los ejercicios espirituales. Entregó su juventud y su fuerza a la viña del Señor. Pero miren cómo terminó sus días. Por abrazar a los enfermos, por tomar mate con los leprosos, se contagió de lepra. La enfermedad le fue comiendo la carne. Luego perdió la vista. Se quedó ciego y sordo, confinado a una habitación, dependiendo de otros para lo más básico. Un hombre hiperactivo, un constructor incansable, reducido a la inmovilidad total. Cualquiera en su lugar se habría llenado de amargura, habría reclamado a Dios, habría gritado como los viñadores homicidas, quejándose de la injusticia. Pero el cura Brochero no hizo eso. Él comprendió un misterio profundísimo de la fe cristiana. Comprendió que Dios, el dueño de la viña, ahora no le pedía los frutos de su trabajo activo, de sus viajes, de sus construcciones. Ahora Dios le pedía el fruto supremo de su sufrimiento ofrecido en paciencia. En su ceguera, en su dolor físico, en su soledad espantosa, Brochero estaba entregando la mejor cosecha de toda su vida. Estaba entregando su propia voluntad. Él escribió en aquellos días de oscuridad que Dios le daba la inmensa gracia de dejarlo sin nada para que fuera completamente suyo. Quien ama, obedece. Y la obediencia más perfecta es la que se da en la cruz. Muchos de ustedes sufren dolores físicos crónicos, sufren la angustia de ver a sus nietos crecer sin el bautismo, crecer en un mundo que les roba la inocencia desde pequeños. Sufren al ver sus matrimonios pasar por crisis profundas o sufren la viudez que desgarra el alma. Yo les pregunto hoy mirándolos a los ojos, en medio de ese sufrimiento, ¿qué frutos le están dando al dueño de la viña? ¿Le están dando el fruto amargo de la queja constante, del resentimiento contra Dios, de la desesperación? ¿O le están dando el fruto dulce de la obediencia, de la oración ofrecida por la salvación de sus familias, de la confianza ciega de que Dios sabe lo que hace? La oración sostiene cuando el sentimiento falla. Sin disciplina espiritual en los momentos de dolor, la fe se muere. Hermanos, escúchenme bien, porque esto es fundamental. A lo largo de los años que llevo como sacerdote, sentándome en el confesionario, acompañando a tantas almas, he comprendido algo doloroso. La gran mayoría de los cristianos que abandonan la iglesia hoy no lo hacen porque de pronto se volvieron grandes ateos o porque sienten un odio profundo hacia Dios. No. Abandonan la fe por un simple y llano cansancio espiritual. Es la tibieza. Nos cansamos de dar fruto. Nos cansamos de remar contra la corriente del mundo. Nos cansamos de ser los únicos en la familia que rezan, los únicos que van a misa, los únicos que defienden la moral de la iglesia. El mundo ejerce una presión aplastante y muchos terminan cediendo por agotamiento. Yo sé que muchos de ustedes están cansados. Yo sé que miran las mesas de los domingos en sus casas, ven las sillas vacías, escuchan las conversaciones de sus hijos
justificando el pecado, justificando vivir fuera de la gracia, y sienten que han fracasado como padres. Y en su desesperación intentan arreglarlo con las herramientas equivocadas. Intentan arreglarlo comprando cosas, pagando terapeutas, evitando hablar de religión para no crear conflictos en la familia, rebajando las exigencias del Evangelio para mantener una paz falsa. Pero Cristo nos da la respuesta definitiva al final de este Evangelio. Se dirige a esos hombres soberbios y les dice una frase que tiene que retumbar en nuestras conciencias hoy. ¿No han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Cristo es la piedra angular. La piedra angular es la base sobre la que descansa todo el peso de un edificio. Si quitan esa piedra, no importa qué tan hermosas sean las paredes, no importa qué tan caros sean los muebles adentro, todo el edificio se va a derrumbar, se va a venir abajo. Si su familia, si su matrimonio, si la educación de sus nietos no está construida firmemente sobre la verdad de Jesucristo y la vida de los sacramentos, se va a derrumbar frente a la primera tormenta. No traten de construir sus vidas desechando a Cristo. No intenten agradar al mundo silenciando su fe. No hay arreglo psicológico ni bienestar económico que pueda salvar un alma que vive de espaldas a Dios. Ustedes tienen la obligación grave de mantener viva la llama de la fe en sus hogares, con su ejemplo, con su firmeza, sin relativizar absolutamente nada. La verdad no se negocia para caerle bien a la familia. A la familia se la ama diciéndole la verdad para que se salve. La fe se vive, no se inventa. Si las personas de nuestro tiempo deciden echar a Cristo de su viña para poder vivir a su antojo, para poder justificar sus desórdenes morales, para no sentir la molestia de la culpa, se saldrán con la suya por un tiempo. Se quedarán con la tierra, disfrutarán de los placeres mundanos, tendrán el aplauso de esta sociedad perdida, pero perderán el cielo para siempre. Así de claro y así de terrible. Les será quitado el reino de Dios. Nadie se burla de Dios. Al final, el dueño de la viña vuelve, y su regreso es la garantía de que el mal no tiene la última palabra. Ante esta realidad tan solemne, no podemos salir de esta iglesia simplemente diciendo que hemos escuchado una homilía más. La palabra de Dios exige una respuesta. Dios te pide los frutos de tu viña esta misma semana. Y para ayudarlos a romper esa ilusión de que son los dueños de todo, para curar la enfermedad del materialismo y la soberbia que todos llevamos dentro, les voy a exigir un propósito concreto, una acción espiritual directa. Esta semana, ustedes van a ejercitar la virtud de la limosna de una manera generosa y dolorosa. No quiero que metan la mano en el bolsillo y den las monedas sueltas que les sobran y que no les sirven para nada. Dar lo que sobra no es caridad, es deshacerse de un estorbo. Quiero que esta semana busquen a alguien verdaderamente necesitado, un pobre en la calle, una familia de la parroquia que ustedes saben que está pasando hambre, un enfermo que no puede pagar sus medicinas. Y quiero que le den de su dinero una cantidad que a ustedes les cueste, que sientan que ese dinero les hace falta, que les duela entregarlo. Cuando das de lo que te hace falta, estás matando a tu propia avaricia. Al dar una limosna generosa, estás haciendo un acto de rebelión contra el mundo y un acto de adoración. Le estás diciendo a tu propio orgullo y le estás demostrando a Dios: yo no soy el dueño absoluto de este dinero, yo no soy el dueño de esta vida, soy un simple administrador de la viña del Señor, y mi hermano es Cristo mismo que viene a pedir los frutos de su viña. Hermanos, que no seamos los viñadores asesinos de la paciencia divina, que no desperdiciemos los sacramentos, que no despreciemos el tiempo que Dios nos da para convertirnos. Ahora, en unos momentos, ese mismo hijo del que habla la parábola, ese hijo al que despojaron de sus vestiduras y clavaron en la cruz, se hará presente en el altar, vivo y resucitado. Viene a nosotros en la Eucaristía
no para condenarnos, sino para darnos la fuerza de dar fruto abundante. Acerquémonos con temor reverencial y hagamos nuestras hoy, antes de comulgar, las palabras de ese salmo profundo que hemos repetido juntos, reconociendo la soberanía absoluta de nuestro Dios sobre nuestra historia, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestras familias y sobre nuestra salvación eterna. Que nunca olvidemos quién es el verdadero Rey, que recordemos siempre las maravillas que hizo el Señor y que su gracia nos libre eternamente de ser la piedra que los hombres desechan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.